Buenos días, buenos mediodías. Muchísimas gracias a la gente que nos viene acompañando desde allí, desde Sarandí. Y muchísimas gracias a los trabajadores de prensa y a los medios locales y a los medios nacionales por acompañarnos en esta pausa que hacemos aquí en la ciudad de Florida. Estamos recorriendo las localidades del interior del país, las localidades de menor cantidad de habitantes. Empezamos por ellas y vamos a seguir, por supuesto, con las capitales departamentales. Con mucho gusto estamos poniéndonos en contacto con nuestra gente y también con gente que se nos acerca, que no nos conoce o que todavía tiene ganas de saber por dónde va la cosa, porque son de esa cantidad de uruguayos que aún quizá no hayan resuelto que votar, y ahí es donde todas las fuerzas políticas hacen su trabajo para convencer. Estamos haciendo eso, encontrándonos con nuestros compañeros y a su vez haciendo el trabajo de promover o dar a conocer nuestras propuestas y nuestra puntería para el Uruguay que se nos viene. Estamos encontrando y sorprendiendo, ¿verdad? Además, sorprendiendo, tiene razón. Sí. En cada lugar hay alguna sorpresa, así que... De las buenas, ¿verdad? Gente joven. Y de las otras también. También, de las otras también, lamentablemente. Muchas gracias. Estamos a las órdenes para las preguntas que ustedes quieran formular. ¿Sí? Bueno, muy bien. En las últimas horas han salido un grupo de técnicos, Frente Amplio, a hacer o a fijar una postura en concreto sobre el plebiscito de la Seguridad Social. Bueno, ¿cuál es la reflexión a propósito de esto que incluso algunos han calificado se les puede complicar ahora si después en un eventual gobierno? Esto va en sintonía con lo que el propio Frente Amplio resolvió, que es dejar en libertad de acción a los sectores y a los militantes y a los simpatizantes. Lo que pasó con esa declaración, que tiene un perfil bien técnico, es el uso de esa libertad. Hace una declaración que les pareció necesaria, así como hay otros sectores o militantes de nuestra fuerza que sostienen que la otra posición es la contraria. O sea que es el reflejo de una decisión que se tomó por segunda vez, que dejar en libertad de acción a los Frente Amplistas. Usted, de todas maneras, perdón, buenos días, Jorge Zavala de Telemundo. Usted ya dio su opinión, Carolina Cose también, de que no van a poner la papeleta, no la van a votar. Pero ¿quiere dar las explicaciones de la razón por lo que no van a hacer? Ya la dimos. Sí, ya la dimos, pero a ver... Hay un tema adicional que yo quiero agregar, que es que ambas posturas conviven en el Frente Amplio. O sea, esta no es una pelea entre Frente Amplistas. Esto es compañeros que opinan diferente. Y eso convive en el Frente Amplio. Como ha pasado en otras filas políticas. Por ejemplo, la última elección, no me olvido de la propuesta de Larrañaga, que no acompañó el actual presidente de la calle. Y no pasó nada, y no es nada dramático. Es las reglas del juego de la democracia, que incluso funcionan a la interna de los partidos, y creo que es buena cosa. Acá el Frente Amplio tiene una posición crítica con respecto a la reforma que llevó adelante este gobierno de la Seguridad Social, porque no resuelve, básicamente. Creo que al revés, complica la situación de la Seguridad Social o de las jubilaciones. El Frente Amplio tiene en su programa determinado punto donde claramente expresa lo que piensa como Frente Amplio. Así que no hay nada más que agregar. No hay mucho más para agregar. Pero tampoco, hay algunos, yo por ejemplo pienso que no es tampoco la solución lo del plebiscito. O sea que en esa diversidad hay una parte central del discurso y del análisis, que es lo que el programa establece. ¿Y cuánto puede de todas maneras, lo que puede hacer esta decisión que se tomó por parte de 100 y pico de economistas, cientistas, todos ellos, en cuanto a lo que puede hacer esa buena posición que tenía el Frente Amplio dentro de las encuestas, que daban realmente muy buenas notas? No hay cambio, porque en realidad se determinó la libertad de acción. Esto es parte de lo mismo. Y van a aparecer posiciones para un lado y para el otro, y va a ser... Nosotros planteamos lo que cada uno de nosotros pensamos, que coincide. A su vez los técnicos, que son ellos, coinciden. Hay otros técnicos que piensan otra cosa. No nos sorprende ni creo que haya mayores cambios. Yo creo que es bueno siempre clarificar y cada uno opine lo que piensa.
Usted ayer dijo que había una dificultad extra en caso de ganar las elecciones, Bueno. que si se aprueba el plebiscito podría generarle una dificultad extra para gobernar. Yo lo que planteé es que por algo no comparto el contenido de la papeleta. Capaz que el espíritu sí, pero lo que establece creo que genera complicaciones de carácter económico que por eso no lo acompaño. Si estuviera convencido de que es buena cosa, yo lo acompañaba. Yo quisiera agregar a esto que está diciendo Yamadou que hablando de complicaciones, la realidad está llena de complicaciones muy graves en este momento. En este momento. Antes de llegar al tema del plebiscito ya tenemos grandes complicaciones en la realidad. Grandes complicaciones de seguridad, grandes complicaciones de convivencia, grandes complicaciones de trabajo y grandes complicaciones de salud. Solo por decir algunas. Y que por eso estamos con nuestro programa bajo el brazo, con mucha amplitud y con mucho afecto y con compromiso recorriendo todo el Uruguay. Entonces, por eso es tan importante para nosotros esta recorrida, el escuchar, ¿verdad? Y el promover el encuentro entre todas y todos los orientales, porque nos esperan enormes desafíos. Así que con eso tenemos para bastante. ¿Cuáles son los principales planteos que le hace el interior, el Uruguay, cuando usted recorre el país? Tenés dos tipos. Tenés los planteos que normalmente en todos lados te lo dicen. Ahí tenés los problemas del trabajo, básicamente, el acceso al trabajo o al empleo. Y los temas de seguridad. Hoy, eso, no hay lugar, rincón del país donde no te digan algo. Después van apareciendo otros. Bueno, el salario, la salud o las carencias en tema salud. El tema de adicciones, salud mental. Salud mental. No hay lugar donde no te digan que algo está pasando. Bueno, seguridad ya lo dije. Básicamente son los temas que hoy están sobre la mesa con más fuerza. Empezó a aparecer ahora en algunos lugares más que en otros, ustedes se pueden imaginar dónde, el tema de la corrupción, la falta de transparencia. En fin, son la agenda que el uruguayo creo que acertadamente pone a la hora después de elegir cuál de las opciones va o prefiere para la elección. Hay un tema que lo hemos conversado mucho con Yamadou y con la gente, que es este tema de la transparencia y la ética en la política, ¿verdad? Que no estaba. Ahora... No, pero nosotros lo queremos poner en la agenda porque además uno no es la primera vez que está recorriendo, ni Yamadou ni yo, ni todos los compañeros que nos acompañan. Y está el tema de que la gente está tan necesitada, necesita trabajar, necesita comer. Y la verdad que para nosotros levantar la bandera de la ética en la política es muy importante, porque a veces, ¿verdad?, puede pasar que aprovechándose de la fragilidad de las personas, ¿verdad?, la política haga las cosas mal. Y para nosotros es muy importante hacer las cosas bien y que la gente sea libre de lo que va a elegir en su vida. Y que además mantengan la actitud vigilante, porque nosotros del sistema político tenemos que cuidar que las cosas pasen y que los servicios se cumplan. No importa lo que la gente vote, pero los servicios tienen que cumplirse. Los comedores tienen que brindarle servicio a todo el mundo, no importa lo que voten. Exactamente. Porque hemos escuchado cosas así. O incluso en algunos lugares donde te dicen, bueno, nosotros no podemos mucho la actividad porque tenemos miedo de lo que nos pueda pasar. Este país ya el miedo lo desterró hace unas cuantas décadas. Así que la tranquilidad o la convicción y el compromiso de estar muy alerta, porque más allá de que tenemos un muy buen sistema de funcionamiento democrático, por ahí hay a veces alguna confusión que viene bien que nosotros lo aclaremos para que estemos todos juntos, de todos los pelos, de todos los colores, porque lo primero es la necesidad de la gente. Usted hacía hincapié recién en el tema de la corrupción, ¿no? ¿Puede ser un poco más específico y explicarnos? No, yo no hablé de corrupción, hablé de transparencia. La necesidad. Transparencia. A veces hay corrupción, a veces no. Yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre. A veces hay temas que tienen que ver con delitos o ilegalidad y a veces no. La política tiene mucho para decir. Tenemos posiciones distintas en un montón de temas y después coincidencias también. Ahora, hay algo que trasciende a todo eso que tiene que ver con la política y la forma de hacer política. El respeto,
pedir y bregar siempre por cada vez más transparencia, y cuando pensamos que llegamos, que nos sigan pidiendo más, porque yo creo que no hay sociedad, ni fuerza política, ni entidad humana que esté vacunado contra la corrupción, porque eso pasa en el mundo. El tema es que la sociedad y nosotros no hemos encontrado la fórmula siempre con cada vez más ir arrinconando ese tipo de desviaciones y teniéndola siempre en la mesa como tema central para la forma de llevar adelante el manejo de los destinos del país. Entonces yo, cuando me preguntan, ¿usted piensa que tal partido, que tal gobierno es corrupto? No. Que hay, y que tenemos que estar siempre muy alerta, y nadie tiene en sus manos la fórmula mágica. La única fórmula es que el ciudadano esté atento, esté alerta. Y eso es histórico y es una lucha de siempre. Ahora, la peor forma de enfrentar esto es no barriendo abajo la alfombra. Barriendo. Y haciendo... No hay que barrer abajo la alfombra. Okay, Y haciéndonos cargo, porque una de las fórmulas que uno ha visto es yo no tengo nada que ver. O la justicia resolverá. No. También hay una parte que tiene que ver con la forma como nosotros nos procedemos, y a veces hay que decir, ¿saben qué? Esto lo descuidamos, fue un error, no va a volver a pasar. Eso es lo que la gente también está esperando, que tengamos desde la política ese tipo de gestualidad que es ser y parecer. Ahora, el tango se baila de dos, ¿no? No hay también pienso en las vulnerabilidades endémicas de tierra adentro, también uno no condena porque, bueno, en algún momento puede ser uso de... ¿Cómo? Que en algún momento dejar esa puerta abierta, no una condena absoluta, sino una vulnerabilidad endémica donde lo del palenque para aquello del caudillo como palenque para donde rascarse, ¿no? Tener la puerta abierta, que pueda dar una mirada a la ciudadanía de eso también, por una vulnerabilidad endémica, histórica de la tierra adentro, y cuanto más lejos de Montevideo, más se agrava. Puede ser. Yo no entiendo bien la pregunta concreta, pero... O sea, en una historia de vulnerabilidad de tierra adentro, cuanto más lejos, también esa no condena absoluta. Ah, está bien, ahora entiendo. Sí, hay un tema de práctica, una práctica política, ¿no? Me parece lo que estaba diciendo. Está bien, te entiendo. Yamandú hace un ratito, tiene que ver con que la ciudadanía tiene que estar atenta, pero también Claro, tiene que haber una problema práctica cultural. Sí, cultural. Sí, cultural, pero también un poco generado en función, en gran medida, de una vulnerabilidad histórica, donde el tener el palenque donde rascarse. La democracia se construye todos los días y la gente toma decisiones por distintos motivos. Hay quienes votan por un programa, hay quienes votan por un plan de gobierno, hay quienes votan porque históricamente uno siempre votó eso, hay quienes votan por simpatía personal, y ahí entra la relación personal como una cuestión muy, muy importante, y eso todo es saludable. Lo que no está bueno, que se vote por miedo, que se vote por el clientelismo puro y duro, o que se vote a partir del desconocimiento, y ahí es donde tú creo que tienes razón en de repente ser bastante más contundente a la hora de llamar las cosas por su nombre. El tema es que no hay que generalizar, y el otro tema que lo dejamos pasar, o que lo dije recién, es lo fundamental es cómo tú te haces cargo de esa desconfianza de repente que se genera en tus propios hechos. Una es mirando para otro lado y siguiendo para adelante como si no pasara nada. La otra es pidiendo para uno mismo más transparencia y que se nos audite desde la ciudadanía cada vez más. Yo creo que con eso, cuando el Frente votó la ley de acceso a la información, cuando la promovió, lo hizo incluso a sabiendas que eso iba a generar que te interpelaran y te auditaran, y eso pasó. Bueno, cada vez hay que ir más hacia ahí, porque las sociedades modernas tienen herramientas y creo que la gente, por más lejos que esté de los centros de toma de decisiones, más informada tiene que estar. Los candidatos de la coalición están señalando que el Frente Amplio es el pasado, representa el pasado que está ocultando las propuestas. ¿Qué se puede responder a usted?
Ayer uno de los partidos de la coalición presentó su programa. El Frente hace 4 meses que lo presentó. O no leen bien, o directamente hay una idea de decir que no hay propuesta. Nosotros recorremos el país, hablamos con la gente y damos nuestra propuesta. Cada cual utiliza las herramientas que tiene para una campaña electoral. Una puede ser mostrar lo que uno hace y lo que ha hecho. Hay gente que de repente prefiere trabajar con el espejo del retrovisor porque capaz que lo que tiene para mostrar no es nada muy convincente. Yo me preocuparía más por el presente, ¿verdad? Porque alcanza a recorrer media esquina del Uruguay para darse cuenta de las preocupaciones y las angustias y los desafíos que hay en el presente. Hay que ocuparse del presente para poder tener un futuro. En el ámbito de seguridad, se mantuvieron en las últimas horas un encuentro con sindicatos policiales. Sí. Hay una voz de muchos policías que no lo dicen públicamente en cuanto a que su posición es de tanto de temor al riesgo en cuanto a los allanamientos nocturnos. Conclusiones están en este momento respecto de ese tema y de la posición de quienes van a tener que ir al frente si esto se aprueba, ¿no? Lo primero, no es una solución, no es una decisión, el allanamiento nocturno, que resuelva el problema del narcotráfico. No es la bala de plata como algunos de los actores que lo promueven sí están diciendo. ¿Qué es un tema a analizar? Hace años que se está analizando. Que hay que buscar la vuelta para que la justicia y la policía pueda tener manos libres para actuar y no se sientan con las manos atadas, por supuesto que está bien. Que los vecinos te piden que resuelvan los problemas fundamentalmente de la venta de bocas de droga, también tienen razón. Ahora, el camino a recorrer es lo que de repente nos hace discrepar. Porque la clave está en qué se considera hogar, porque hoy allanamiento nocturno hay. Cuando es un depósito, un comercio, cuando hay riesgo de vida, violencia doméstica, se interviene, la policía lo hace, por supuesto siempre con el respaldo y la instrucción del Ministerio Público y la Justicia. ¿Cuánto cambia que toqueteemos la Constitución y lo cambiemos? Yo creo que, no sé, podríamos recorrer otro camino, que es el que yo elijo, que es una interpretación legal de lo que implica un hogar y qué es lo que no implica un hogar. Ahora, sepamos, y porque hay que ser honesto intelectualmente, yo puedo leer las encuestas y saber que la gente piensa lo que piensa. Ahora, nosotros lo primero que nos planteamos es honestidad intelectual. Por 3 votos más, 3 votos menos, no podemos mentirle a la gente. Por eso hablamos incluso con los que trabajan ahí, te dicen, ojo que no es tan fácil. Y en el mundo cuando se utiliza una vez cada tanto, porque te genera riesgos. Es mucho más interesante hacer inteligencia, es mucho más interesante tomar otro tipo de medidas y capaz que también corregir ese tema de la posibilidad de intervenir en cierto horario. Pero creo que hay que escuchar también a los que trabajan en el Ministerio del Interior, donde una de las cosas que te dicen, ¿cuál es el equipamiento que se necesita para entrar de noche a un centro, a un lugar donde vos no sabés lo que hay? Bueno, ellos tienen su respuesta. ¿Qué es lo que precisas? Algunas de las cosas no están, no existen. Y también sepamos que cuando eso ocurra, tanto fiscal o juez van a dar la instrucción para que eso ocurra. Sí, ellos plantearon su reparo también en las últimas horas, algunos fiscales y jueces. Bueno, yo creo que es nuestra obligación escucharnos todos y prestarle atención a los que siempre se han dedicado a esas cosas y no de repente plantearle a la ciudadanía, yo no atribuyo intenciones, que tenés la solución para el tema del narcotráfico, porque sabemos que es bastante más complejo y del cual nos tenemos que hacer cargo, sí o sí, duro con el delito y duro con la causa. ¿Cree que se ha dado en alguna parte del territorio uruguayo, sea un barrio, una zona, donde el Estado se ha perdido el control? Sí. Sí. No, pero no es solo que ha perdido control, sino que el Estado se ha retirado sistemáticamente, lamentablemente, en este gobierno, lamentablemente, porque es la consecuencia inmediata de eso, rapidísima, cuando el Estado se empieza a retirar, cuando se cierra una policlínica, cuando no aparecen los equipos de trabajo, cuando hay lugares vedados que el Estado no puede entrar, la consecuencia inmediata es la vida de la gente, ¿no? Y hablando de este tema de los allanamientos, nos parece que, a mí me parece, como decía hace un rato, que la angustia es tal de la población, de todos nosotros,
que bueno, por eso cuando aparece algo así, dicen, bueno, ponen todas las esperanzas en un tema, pero en realidad el tema es más complejo y hay que ser muy, muy duro y constante con el tema, ¿no? No a impulsos se resuelve un tema tan grave. Yendo con eso, cuando el Estado se retira de lugares donde la gente tiene mucho poder adquisitivo, la gente de repente lo resuelve de otra forma. Con la actividad privada resuelve esas cosas. La seguridad privada incluso existe y en algunos países de América Latina tiene un peso enorme. En los lugares donde la gente no tiene recursos, que son los barrios comunes y corrientes, pero además los barrios más pobres, ahí sí el Estado no está, ¿quién resuelve esos temas? Y bueno, ahí entra otro actor que es privado, pero que por lo general tiene más que ver con el delito que otra cosa. En algunos barrios, en la militancia, cuando recorremos, dice, vos, acá en nuestro barrio vino fulano, se instaló y es el que manda en el barrio. Por razones obvias. El tema es que se vuelve un ambiente... Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Incluso en países vecinos le ha pasado que se ha debilitado tanto la presencia del Estado en las cárceles, que los que terminan controlando la cárcel son los de adentro. Eso es un dato de la realidad, no hay ninguna novedad. Eso tenemos que prestarle mucha atención también, porque de ahí a veces se organiza lo que es el entramado de bandas, que son alrededor de unas 50 que tenemos en Uruguay, pero que en Brasil tiene una potencia enorme, algunos comandos que surgieron en la casa. Y para generar impacto que modifique eso, ¿qué se puede hacer? ¿Tema seguridad? Claro, sí, en esto, ¿no? Sí. La pérdida del estado de control, decía que no pueden entrar a ambulancia a determinadas horas, que tierra que se pasa que clínica, que pierde la hubo un población concepto, en su lugar. hubo un concepto en estos 5 años, cuando asumió este gobierno, que es recortar todo parejo. Aquella norma donde se recortaba todo 15%, no importa. Claro, si vos, en algunos casos, si vos recortás un 15%, algunos gastos, bueno, capaz que el efecto lo sentís más adelante. En algunos lugares es dramático. Si yo tengo que en policlínicas no llegan los medicamentos, yo tengo que en alguna policlínica no llegan los médicos, no llegan los especialistas, o directamente deciden no entrar, porque además estamos teniendo problemas con recursos humanos. Por ejemplo, el Ministerio del Interior, donde ahí las licencias médicas son una enormidad y el tema de salud mental es tremendo. Si tú recortas parejo, y bueno, en el mundo del promedio, como se dice, los más bajitos son los que sembró. Entonces, lo que se necesita es prestar atención y que la intervención del Estado sea allí donde la gente más lo está precisando y donde si tú te vas, lo que queda es desamparo. Estoy hablando de madres, jefas de hogar que tienen sus hijos, que los hijos le dejan el liceo, le abandonan el liceo, ya tienen que ir a trabajar, pero para ir a trabajar no saben con quién lo dejan, o niños que nacen y que de repente no tenemos bien resuelto el sistema de cuidado, por lo tanto tiene que haber cada vez más centros CAIF, pero hay unos cuantos centros CAIF que fueron inaugurados que no tienen funcionamiento. Entonces ahí está todo bárbaro, hiciste la cáscara, pero no le metiste recursos para el funcionamiento. Yo creo que hay que ser muy selectivo, muy claro, identificar los territorios que están en el interior y están en Montevideo también, y ahí llegarle con las políticas públicas de manera más intensiva, donde hay más desamparo. Yo creo que esto está en la tapa del libro. Pero bueno, implica una sensibilidad particular que a veces vemos que no se entiende. Claro, pero ahora cuando el control lo tiene el grupo... Bueno, a ver, todavía, esto va por mi cuenta, todavía no hay lugares que ya estén totalmente controlados por. Eso en Brasil se llamó, o se identifica como el proceso de favelización. Cuando el Estado se retira y lo toma el control otro, ahí fuiste, porque no entra nadie. Acá todavía no pasó del todo. Es una pulsión y una tendencia. Creo que estamos a tiempo de resolverlo. ¿Pero no cree que hay un sistema de justicia paralelo, por ejemplo, cantidad de muertes? O sea, Ya, si le querés llamar justicia, Bueno, no digo, hay condenas. Perdón, hay que encarar una verdadera campaña cuando seamos gobierno, y esta va por mí también, de recuperación territorial general. Cuando nosotros decimos que no quede nadie atrás y que no quede ningún lugar atrás para llevar adelante nuestro programa, lo estamos diciendo en serio. Y hay que hacer una campaña de recuperación territorial, que en algunos lados va a ser más difícil y en otros va a ser un poco más fácil. Pero hay que empezar estando, escuchando y sobre todo conociendo
la información. Y en ese sentido, en el sentido del manejo de la información, tenemos mucho para mejorar en términos de seguridad, ¿verdad? Mucho para mejorar. Tenemos bases de datos diferentes, Sí. tenemos difíciles, difíciles de entender los procedimientos de acceso a las bases de datos, por decirlo suavemente, cuestiones que se imputan de una manera en una base de datos y delitos que se imputan diferente en otro, que cuando un caso evoluciona en una base, muda para... Es muy difícil tener información y es importante que la policía se maneje con la información de la realidad. Entonces hay mucho por hacer, pero creo que tiene que haber una campaña de recuperación territorial sistémica, constante, sin pausa. Y cuando nos toque, Por eso. una de las cosas que sí me comprometo es que las cifras que van a estar sobre la mesa son las cifras reales, aunque duelan y nos cuesten. No vamos a maquillar ningún dato. ¿No son reales ahora? No, yo digo lo que vamos a hacer nosotros. Cada cual interpreta lo que quiere. ¿Qué se propone, sobre todo en materia de represión? En materia de prevención, la seguridad tiene varias ramas, ¿no? Son muchos los factores, pero en materia de represión, todos han presentado en estos días propuestas distintas para mejorar la seguridad pública. ¿Qué propone particularmente el Frente Amplio, que está en el programa de gobierno? No sé si ustedes tienen alguna impronta en particular al respecto, ¿no? Bueno, la propuesta del tema de seguridad es bien amplia, que es seguridad y acceso a la justicia, en paralelo. Por lo tanto, no podemos tener los juzgados que tenemos en el interior que dan lástima, dan pena. O casos como nos pasó a nosotros en la Intendencia de Canelones, que vamos a denunciar en Fiscalía ocupación de predio, y no actuaba la Fiscalía, cuando quisimos acordar, vamos a hablar con ellos, 800 casos mensuales tenía el fiscal. Después pusieron otros 400. Ahí ya está arrancando. Bueno, eso es la pata de la justicia y el Ministerio Público. El Frente plantea, y otros partidos también, la creación del Ministerio de Justicia, o por lo menos empezar a analizar cómo abordamos bien esto. Ni les cuento lo que es la situación de los defensores de oficio. Vamos a la otra pata, el tema de la seguridad pura y dura. Hay un tema, cuando nos preguntan si nosotros vamos a sacar a los militares a la calle. Los militares tienen mucho para hacer en el tema de seguridad. Ya tienen la custodia de la cárcel, está bien. Pero la frontera, el espacio aéreo, el mar territorial, ahí hay que fortalecerlo. Tenemos un sistema de radares que me parece que no alcanza. Es un colador el espacio aéreo uruguayo, donde hoy sabemos que el crimen organizado y el narcotráfico funciona así. Hoy sabemos que Uruguay es un país de acopio. ¿Qué estamos haciendo para eso? ¿Dónde está el acopio? Bueno, hay que hacer inteligencia para eso. Para eso implica un mayor control de las rutas. Tuvieron 3, 4 años sin ningún nivel de control al sistema de transporte. Ahora crearon uno. Tengo la sensación de que toda la política de gestión de este gobierno se concentra en el último año, porque tuvieron todos estos años, no autorizaron, no le dieron para adelante el CITRAC que le habíamos planteado en el periodo anterior, que se podía corregir, estaba pronto, no. Entonces, las rutas también fueron un colador, porque los contenedores que llegan a Europa van, la droga que llega a Europa va en contenedores. Salen por el puerto hace años tiene un escape, ahora vienen 2 más, bien, no están funcionando, pero bueno. Por el último año se resuelve. Que no va a alcanzar, pero algo es algo. También el tema de la presencia policial en las calles tiene que ver con la situación en la que está trabajando el policía, y el tema de la salud mental es un problema. A su vez, avanza el narcotráfico, pero las sospechas de lavado de activos cada vez son menos. Mirá, el único país del universo en el que avanza el narcotráfico, pero el lavado de activos menor. O en la propia ley de urgente consideración levantaron la cantidad de dólares que se podía manejar. A ver, la cifra en efectivo que se podía trabajar nosotros era $5.000 el límite. La LUC llegó a 100.000, ahora son 150.000. A ver, asumir que uno se equivocó no está mal, y plantear una ley para corregirlo sería mucho mejor. Pero no, hay una especie de concepto de que yo hago todo bien, vos hiciste todo mal. Entonces la peor forma y lo peor de todo es que si no le damos nivel a esta discusión y si no dejamos de banalizar la discusión. Yo me acuerdo que en un plebiscito nos decían, o estás con la policía o estás con los delincuentes. Políticos de renombre decían eso. O sea, ahí ya entramos al barro y no salimos más. Y lo otro es coordinación con países vecinos y con el mundo. Porque hay agencias que trabajan esto y nosotros miramos solo Estados Unidos. Están los europeos también que están preocupados. Entonces, un sistema de puertos que tenga otro control.
las rutas que no tienen control, fortalecimiento de la policía caminera, por supuesto. Ahora, ¿precisa recursos? Vamos a precisar recursos. Bueno, pero por algo hay que empezar. Asumir que tenemos un problema. Si nosotros decimos, no, estamos mucho mejor, porque miren, 27,3, 4,2 no es un tema porcentaje. La gente está sufriendo, está pasando mal. Hay homicidios que antes, la cantidad de homicidios creció. Ahora, yo escucho todo el día, pero qué bien que está. No. Porque además, mientras eso pasa por parte de actores del gobierno, hay otros que proponen del mismo gobierno emergencia nacional. Estamos con un problema serio, que los mismos responsables de la gestión del gobierno no tienen claro si estamos todos fenómenos o estamos en una emergencia. Ya está. Me queda una más, Vamos a redondear. y ya voy redondeando. Yo leí el programa del Frente Amplio, en ningún lugar leí específicamente que el Frente Amplio fuera a abrir las puertas de las cárceles. Pero esa fue la afirmación que hizo en las últimas horas Álvaro Delgado, aquí en Florida, a propósito de la Porque él no política, lo leyó. a propósito de la política que puedan llegar a implementar respecto del sistema carcelario. Una política adentro y afuera, ¿no? Por lo que estuve leyendo justamente en el programa, a propósito Claro. de eso. Históricamente, el actual partido de gobierno ha utilizado el tema de la seguridad como caballito de batalla, incluso a veces no diciendo la verdad. El Frente va a abrir todas las cárceles, va a alargar todos los presos. No solo el Partido Nacional, lo han dicho otros también. Que el Frente va a subir todo el impuesto. Eso lo he escuchado todas las veces y hace años que venimos a elección, siempre lo mismo. El tema es que hay que demostrar con la propuesta, pero hay que demostrar con la acción concreta que cada uno hemos llevado adelante cuál es nuestra política. Yo voy a decir algo claro. Hoy tenemos 16.000 presos. Por año salen 9.000 más o menos. ¿Cómo salen? Yo no le señalo con el dedo y ni digo los blancos. No. Yo lo que digo es un tema nacional que tenemos que agarrarlo con seriedad y con estas cosas no se bobea. Es demasiado serio, demasiado dolores en la calle como para que nosotros digamos cosas tan livianas. Entonces, yo sé sí que por 2 o 3 votos más a veces hay que decir lo que el marketing del momento te dice. Nosotros no lo vamos a hacer jamás. Tampoco caer en el error de echar las culpas a una persona o a otro, sino decir, vos tenemos un problema y hace falta agarrarlo de otra forma. Lo primero, empezar por casa y ser transparente. Yo tengo hace pocas horas se presentó por parte del Instituto Nacional de Estadística lo que son las cifras del desempleo en el país, un 8.1% se maneja. En ese entendido, todavía no está claro si en esas cifras están los que puedan estar ingresando en los jornales solidarios. No sé. Que vaya si eso por ahí puede cambiar la aguja o no, pero son jornales solidarios que es difícil catalogar un jornal solidario con un empleo, porque se podría manejar, podría ser un subempleo, porque probablemente solamente el salario que perciben no es muy bueno. ¿Ustedes van a mantener lo que son los jornales solidarios, ya que la cifra de que está bajando el desempleo realmente casi que, entre comillas se podría decir, si los jornales solidarios están incluidos en eso? Porque en Florida, por ejemplo, se inscribieron más de 2.400 personas para 200 cupos. Hay 9.000 cupos a nivel país con casi 100.000 inscritos. La cifra realmente impacta, ¿no? Hay muchas cosas que aparecieron con la pandemia y todos pensamos, o yo que soy optimista, pensamos que esto después de pasada la pandemia iba a cambiar o revertirse. Estoy hablando de las ollas, los comedores populares, estoy hablando de los jornales solidarios. Llegaron y se quedaron, o sea que la economía del Uruguay creció, sin embargo hay una parte grande de la ciudadanía que no recibe esos beneficios. Nosotros participamos de los jornales solidarios como intendentes, te dejo ahora a ti, pero es un dato de la realidad, se apunta a mucha gente. Eso yo creo que es la gran foto que precisamos. Y hay 2 temas acá. Una es los más de 500.000 uruguayos que cobran menos de 25.000 pesos. Y después lo otro es la calidad del empleo. Cuando nos sentemos a trabajar viendo la realidad que queda, obviamente veremos qué hacemos con eso. No me imagino que esto se pueda borrar de un plumazo y sería un error, porque por algo hay tanta gente que se apunta, e incluso uno se lo encuentra, nosotros lo tuvimos, y están no solo felices, sino además
entendiendo que después no les toca a ellos, les toca a otros, hasta tienen ese sentido de la solidaridad. Mirá, Sí. desde ese lugar, qué bueno que es que haya, que eso tan arraigado en nuestra gente. Al principio costó que lo entendiera, pero ahora todo el mundo lo entiende. Es un dato de la realidad, es un dato de una triste realidad. Pero no se me ocurre que eso lo cambiemos, no sé qué piensas tú, Carolina, no lo habíamos hablado todavía así. A la gente hay que sostenerla. Lo que sí, y usted mismo lo decía, acá para 200 cupos se anotaron 2.000. El porcentaje, la relación se repite, porque en realidad para 10.000 cupos se anotan 150.000, 140.000 en todo el Uruguay. A la gente hay que sostenerla, pero no es lo único que hay que hacer. Hay que generar trabajo genuino. Y seguramente a esto haya que sumarle capacitación para que, siendo temporal el trabajo, la gente que lo deja para dejarle lugar a otro, se vaya con algo que no se lo puedan quitar, se vaya con alguna capacitación adicional, ¿verdad? Yo creo, los dos creemos que la gente hay que sostenerla, pero hace falta una política de Estado de trabajo. Gracias. Gracias. Vos dijiste que dijiste en Sarandí que ibas a reconocer el trabajo, la obra que se hizo en la Ruta 5. Sí, claro. Pero acá en Florida todos me están reclamando por la Ruta 77, que dice que tenga mucho cuidado ahora cuando vayas para ahí porque está... Hay que seguir. Quedan muchas rutas todavía. Por suerte es algo que hay una política de Estado de no parar. Uno tiene que reconocer, cosa que a veces no ocurre siempre. Yo ponía el ejemplo recién en Sarandí, cuando Vázquez invita a Valle a inaugurar juntos el aeropuerto de Carrasco, con una señal clara. No siempre pasa eso. Nos ha pasado de tener que ir a inauguraciones donde no hay ninguna referencia al gobierno anterior. Cuando nosotros nos toque gobernar, vamos a reconocer e invitar a los actuales gobernantes, cuando hay una obra que viene del periodo que siempre es bueno que el uruguayo tenga esa sensación y esa idea de que el Uruguay sigue para adelante, esté quien esté en el gobierno. Hay que ser agradecidos también, y esa es nuestra posición. Bueno, muchas gracias. Gracias.